Tenemos esta pregunta y Nao la va a lanzar en este momento, nos va a salir a todos y les invitamos a que nos pongan qué palabras, qué se les viene a la mente sobre qué son las becas de exploración narrativa. ¿Qué creen que son? Y queremos que nos compartan y nos cuenten en qué piensan cuando hablamos de becas de exploración narrativa. Por acá van llegando respuestas, por ahora hay una. A ver qué palabras se les viene a la cabeza mientras hablamos de becas de exploración narrativa. Bueno, ahora hay 6. Un poquitito más. Esperamos un poquitito más y creo que listo. Vamos a parar ahora. Envíen el último. Bien. Y las respuestas, a ver si se pueden ver. Now, se puede ver la Segundo, respuesta. ahora lo ver, compartir resultados. Deberían estarlo viendo ahora, Alejo. Listo. Entonces, pues para no postergar más el inicio, le doy la palabra a mi compañero Jano para que hagan la introducción de la presentación de estas becas de exploración narrativa. Buenas todo el mundo, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre estas becas y primero un poco sobre narrativas. Las narrativas están en el corazón de lo que nos hace humanos. Desde tiempos inmemoriales nos venimos contando historias para dar sentido al mundo que nos rodea y a nuestro lugar en él. Así que las narrativas desempeñan un papel esencial en la toma de decisiones, ya que nos conectan con nuestras emociones y nos permiten imaginar realidades y mundos diferentes o futuros alternativos. Las narrativas son muy poderosas, sobre todo porque influyen de manera invisible, permiten crear las condiciones para que se normalice la forma en que las cosas siempre han sido o en la que pueden seguir siendo. También, obviamente, reflejan las relaciones de poder que están en juego a la hora de indicar qué voces o qué historias merece la pena ser escuchadas y cuáles no. Y en última instancia, las narrativas hegemónicas ofrecen lo que se percibe como el sentido común o el orden natural que lleva a la gente a pensar que el mundo es de una determinada forma y no de otra. En este sentido, las narrativas sobre Dios también pueden ser hegemónicas y naturalizar órdenes o sentidos comunes. La imagen de lo divino como un ser castigador y vengativo en algunas tradiciones religiosas, contando historias de un ser supremo que impone leyes estrictas y castiga a quienes las infringen, no suena como algo común. Estas historias han generado miedo y sumisión, alejando a muchas personas de la espiritualidad y fomentando un referente para las relaciones basado en el temor. Sin embargo, en Creo estamos convencidos de que Dios puede ser narrado desde otras miradas. Existe un deseo creciente de transformar estas representaciones de Dios como un ser amoroso y compasivo que acoja a todo el mundo con misericordia y comprensión. Este es el propósito de Creo, una plataforma codirigida por otros cruces y puentes que convoca a organizaciones, activistas y liderazgos basados en fe que promueven los derechos humanos desde diversas expresiones espirituales. Por eso es que durante estas becas les convocamos a participar en un ejercicio de exploración narrativa para contar historias que ilustren el sentido de lo que representa la humanidad compartida. El valor de la humanidad compartida puede servir como un fundamento para establecer un diálogo entre personas de diferentes espiritualidades, reconociendo que a pesar de nuestras formas diversas de vivir la fe, todos compartimos una esencia común. Este principio nos permite ver más allá de las diferencias superficiales y nos invita a encontrar puntos de convergencia con nuestros valores más profundos. Al centrarnos en nuestra humanidad compartida, podemos construir puentes de entendimiento y colaboración, demostrando que la defensa de los derechos humanos y la justicia de género no solo es compatible con diversas creencias espirituales, sino que también se puede enriquecer junto con ellas. Juntos queremos intentar tejer una narrativa inclusiva que celebre la diversidad
y fomente una cultura de respeto, compasión y justicia. Bien, esto obviamente contándoles que las becas de exploración narrativa de humanidad compartida invitaron a todas estas organizaciones, activistas y liderazgos a usar el poder de las historias de cada uno para contar desde su diversidad de creencias historias que reconozcan esta esencia común y construyan estos puentes en vinculación con los derechos humanos. Ahora, antes de contarles un poco sobre los proyectos y las historias, queremos anunciarles de que tenemos una nueva convocatoria en puerta para las becas de exploración narrativa e interconexión en 2025. Estas becas que pronto vamos a anunciar con más detalle nos convocan a crear relatos que encarnen la interconexión como horizonte ético y comunitario. Van a ser historias que fortalecen los lazos de cuidado y esperanza frente al miedo y la fragmentación, y celebran la fe vivida en comunidad y amplían los círculos de identidad para afirmar que toda vida es sagrada y digna de celebrarse. Ahora sí, sin más demora, nos gustaría invitarles a escuchar a los proyectos ganadores de las becas de Humanidad Compartida. En el día de hoy vamos a escuchar a los siguientes proyectos: Desaparición forzada en México, aparición de cuerpos Bueno, colectivos de solidaridad desde la fe, del colectivo Uniendo Esperanzas de México. Alive, Voces para una Humanidad Compartida, de Ashoka Latinoamérica, Spiritual Changemakers de México también. Historias urbanas, herramientas de fe para celebrar la diversidad, de la Iglesia Antigua de las Américas, Guatemala. Berta Cáceres, un legado de comunidad, fe y justicia, de Honduras, de Urban Promise. Talleres de teatro para niñeces y jóvenes, de La Otra Teatra, la Red Ecuatoriana de Fe. Guía para sobrevivir en WhatsApp y redes, desde Colombia, de Pandereta Millennial. También vamos a estar compartiendo el devocional queer de Abrazo Disidente, desde Chile, y el proyecto Caminos y Taller de Hip Hop de Fe en la Resistencia, Obsur y Espacio Bar, y proyecto Caminos desde Uruguay, Conosur. Y en Brasil tenemos los proyectos de Palconovas, de Nuevas Narrativas Evangélicas, y Diálogos na Mesa del Observatorio Transdisciplinar de Religiones de Recife. Alejo, te cedo la palabra para que veamos las instrucciones. gracias, Jano. Y bueno, pues vamos a navegar estas exploraciones narrativas y a recordar una cosita, hay un mensaje en el grupo en el grupo de Zoom, en el chat de Zoom, sobre unirse a la comunidad, pues para presentarse a las becas de exploración narrativa de este año, también es importante pertenecer a la comunidad de CREA. Bueno, vamos a conocer estos proyectos de estas becas de humanidad compartida a través de este Genially. Aquí van a poder navegar las diferentes experiencias que vamos a conocer hoy. Vamos a estar utilizándolo durante la presentación, pero se los enviaremos posterior a este evento para que lo tengan, para que lo puedan compartir, para que puedan visitarlo y consultar las diferentes experiencias. Y se usa yendo a cada uno de los punticos que están titilando en el mapa y que muestran cómo las becas se están moviendo por el continente, y pues esperamos que este año se nos junten, se nos unan unas nuevas experiencias. Y voy a continuar explicándoles un poco cómo va a ser la dinámica para compartir estas becas y conocer la exposición de cada una de las becarias. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem escutando sobre o projeto. Eu estou muito feliz de poder apresentar a conclusão. Meu projeto foi o Diálogos na Mesa, e ele era um projeto que visava reunir diferentes religiões na cidade do Recife, para a gente compartilhar numa mesma mesa os alimentos com a população em situação de rua. E ele teve a primeira parte do projeto, que foi reunir as pessoas para fazer, né, para produzir o alimento. No começo, a gente reuniu, eu fiz as articulações,
com diferentes religiões, e aí a gente fez na Casa do Pão. Então, desse encontro, eu produzi um podcast. Eu não sei se pode abrir, mas enfim, eu abri aqui o podcast do Tucrê e produzi 2 episódios, que ficaram completos, que era Comida, Arte, Libertação, Sabor que Transforma, que é com Roberto Ploeg, que ele fundou a Cozinha Afetiva, que é uma cozinha comunitária, e aí a gente fala sobre teologia da libertação, a relação com a comida, o período de Dom Helder no Brasil, enfim, é bem rico. E ele fala um pouco sobre as questões de como a religião acabou influenciando na construção coletiva por justiça social em busca, né, de que todas as pessoas pudessem se alimentar dentro do contexto brasileiro. E aqui o outro episódio foi Islã, Comida e Diálogo, que fala sobre a questão do Ramadã, sobre como no Islã existem algumas comidas que não são permitidas se alimentar em determinado período. Então acabou que ficou bem diverso o conteúdo, mas fora o Tucrê no podcast, aqui eu fiz algumas postagens no Instagram, e essas postagens mostram aqui é a introdução falando sobre o projeto, aqui é o card chamando as pessoas para irem para o evento. Aqui eu fiz um pequeno vídeo convidando as pessoas para compartilharem com a gente sobre esse encontro na mesa, né? E aqui foi o dia do evento, que a gente reuniu diferentes religiões. A gente conseguiu reunir 150 pessoas nesse dia. Foi muito bom poder compartilhar o alimento. E na parte de cima, depois, pós o evento, a gente reuniu as pessoas de diferentes tradições para falar sobre a conexão do que, como juntos, mesmo sendo diferentes, né? A pregação é a mesma, a mensagem é a mesma, que é proporcionar com que todos tenham dignidade humana. Então, foi bem interessante. A gente teve o maracatu, o pessoal aproveitou bastante. E aí, tem algumas fotos para vocês acompanharem. O público que a gente tinha pensado foi o público jovem. Então, nas métricas do podcast, a gente consegue atingir ali entre 20 e 25 anos, mas eu queria um pouquinho menos, eu queria os adolescentes ainda, mas a gente não conseguiu chegar nessa métrica, mas conseguimos atingir ainda um público interessante. Aqui tem uma galeria, algumas outras fotos vão entrar, como uma daquelas do vídeo. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada a CREO pela oportunidade. Eu sou a Evelyn, diretora de operações do Novas Narrativas Evangélicas, que é um coletivo que está fazendo 4 anos esse ano. Nós nascemos na, na esperança de conseguir dialogar contra o fundamentalismo religioso aqui no Brasil em 2021. E desde então temos construído muitos projetos, e um dos nossos projetos que, graças a CREU, foi possível realizar é o Palco Novas, que é um projeto artístico, audiovisual. Nós convidamos três artistas, sendo uma dupla e uma cantora solo. E o objetivo desse projeto é conseguir trazer para dentro da nossa atmosfera uma produção de cultura que fale da nossa espiritualidade sem que a gente seja nos convidado a nos retirar, como foi um pouco do histórico de muitas pessoas que se envolvem com o nosso coletivo. Nós somos, aí falando já do público-alvo desse projeto, nós temos pessoas que nos procuram porque estão
com o anseio de ter experiências com a espiritualidade, porque tiveram esse acesso durante a sua vida toda, mas por algum tipo de violência ou de mal-entendido, dentro da igreja foi um pouco privado de viver isso, né? E além disso, nós temos cristãos também que estão abertos a viver. A experimentar outras formas de cultura e espiritualidade. Então, a gente trouxe uma proposta de trazer artistas da maioria deles marginalizados, pessoas LGBTs, pessoas negras daqui do Brasil, que estão produzindo cultura e que não deixam de lado a sua fé, eles carregam a sua fé junto com a sua cultura. Então, nós tivemos essa oportunidade de trazer esses três artistas que são daqui da Baixada do Rio de Janeiro, eles cresceram próximos uns dos outros e eles, todos filhos de pastor, que têm essa vivência da igreja, que têm essa vivência do meio evangélico, mas que foram machucados ou acabaram se decepcionando com a comunhão que eles tinham ali dentro da igreja por questões, seja pela questão de sexualidade, seja questão de cor, eles se sentiram não bem-vindos, né? Então, o Novas, ele traz um pouco desse público para perto. A gente quer nos reafirmar e dizer que nós existimos, que essas pessoas que, apesar de não serem bem-vindas dentro da igreja, mas ainda querem ter uma vivência de espiritualidade, ainda querem ter uma vivência com Cristo, ou seja lá qual for a sua religião. Então a gente faz esse movimento de trazer para perto as pessoas que ainda creem em Cristo Jesus, ou seja qual for a sua religião, mas que quer viver essa vivência, né? Quer ter essa vivência. E o Palco Novas pôde nos proporcionar isso. E um dos resultados foi conhecer pessoas novas, né? Pessoas que estão em busca de uma forma de se expressar ou de até de entender como são esses cristãos que hoje aqui no Brasil nós chamamos de progressistas, mas como são essas pessoas, o que elas vestem, o que elas falam, o que elas cantam e para quem elas cantam. Então a gente teve essa oportunidade nesse projeto e foi uma experiência muito boa e ela tem crescido e tem gerado frutos. O Novas pretende, nesses próximos meses, de agora até 2026, nós vamos produzir algumas. Desculpa, já estou encerrando. Nós vamos produzir algumas conferências pelo Brasil e vamos levar o Palco Novas para esses lugares, porque muita gente ficou querendo participar com a gente e foi muito legal, assim, a experiência. Hola, ahora qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Melina. Yo soy parte de la iniciativa espiritual Changemaker de Ashoka, de México. Esta iniciativa pues busca conectar a las personas que buscan reconocer el papel de la espiritualidad y la fe para la transformación social. Y primero que nada, quiero que cierren los ojos por 30 segundos y este proyecto se llama Alive. Entonces quiero que visualicen a nuestra audiencia. ¿Quiénes son? Imagínense a una mujer budista de Chile que integra la ecología y la espiritualidad para educar para la paz. Por otro lado, en Costa Rica, imagínense a una mujer cristiana que se ha dedicado a construir la naturaleza para educar a los niños, a cuidar el derecho de la madre tierra. O una mujer cristiana refugiada en México, que desde el dolor, su fe impulsó a defender los derechos humanos de los inmigrantes. En México, en la calle, nos recuerda una persona que vive el respeto y los derechos desde el cuidado del otro. Abran sus ojos, estas son las voces que dieron la vida a Life. ¿Cómo nació esta idea? El proyecto nació pensando en escuchar la voz de los emprendedores sociales, que son personas o Ashoka Fellows les llamamos, o agentes de cambio, que desde su fe ya están transformando realidades, pero que pocas veces tienen un espacio seguro para hablar sobre su espiritualidad. Entonces, y además de eso, decidimos salir a la calle, porque nosotros sabemos que estos emprendedores sociales están cambiando la realidad
pero queríamos saber cómo la gente lo estaba percibiendo y cómo ellos concibían la humanidad compartida y los derechos humanos. Salimos a la calle y lo que encontramos fue algo poderoso. Las personas comunes y corrientes que no son innovadores sociales mostraron que la espiritualidad cotidiana impulsa los valores universales, el respeto, la empatía, el cuidado mutuo y que son base de los derechos humanos. Am, ¿Quién nos escuchó? Nos escuchó 3.000 personas en 21 países. Este fue un podcast que se transmitió a los 21 países en español y que a través de la red de Ashoka y diálogos entre cada uno de estos podcasts, después de ellos, 20 personas estuvieron teniendo conversaciones profundas sobre estas temáticas. ¿Cómo le dimos voces a estos podcasts? Se llama Alive. Fue una forma de abrir estas conversaciones de estas personas, de estos emprendedores sociales y agentes de cambio, con el propósito de explorar cómo la espiritualidad y acciones sociales se entrelazan en la vida cotidiana. En un mundo marcado por la desconexión, las crisis climáticas, la migración, hay muchos problemas y donde el 60% de la población mundial se guía por su espiritualidad, pero rara vez se reconoce el potencial de estos emprendedores con su fe para el motor de cambio sistémico. Desde Spiritual Changemaker, esta iniciativa de Ashoka, entonces nos preguntamos cómo la espiritualidad puede convertirse en un puente de empatía, confianza, para crear futuros incluyentes. Y Alive tomó forma en 3 productos principales. Uno, un podcast, Alive, en un formato de Spotify y en YouTube, donde los Ashoka Fellows o emprendedores sociales y agentes de cambio hablaron sobre migración, naturaleza, educación, juventudes y sus proyectos, cómo estaban cambiando la, la parte social. Cada uno de ellos, después de esto, se realizaron conversaciones profundas para crear redes y networking y conversar sobre lo que estaban hablando. Después también nuestro segundo producto fueron entrevistas en calle, donde reconocimos y recorrimos distintas narrativas de personas con distintas espiritualidades para conectar de la espiritualidad en la vida cotidiana. Y por último fueron blogs, que los blogs documentaron y expandieron estas ideas que estaban generando como comunidad. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que escuchar fuera del mundo del emprendimiento social nos mostró que la espiritualidad y la vida cotidiana es clave para sostener los derechos humanos y la transformación social y que se inspiran a más personas, como darle como esa visibilidad también. Y los emprendedores sociales agradecieron un espacio seguro para reconocer el derecho a la libertad religiosa, para expresarse en esta dimensión de una forma que se sintieran seguras y normalmente que no visibilizan la espiritualidad de su trabajo. Tener formatos híbridos, podcasts, diálogos, crearon como un alcance, pero con distinta cercanía. Y que además esto apoyó a que se quedaran como herramientas pedagógicas. El objetivo de Alive, como pueden ver, pues fue abrir espacios comunes donde la espiritualidad, los derechos humanos se entrelazaran y pudiéramos tener estas conversaciones. Hoy el proyecto concluye con estos 3 productos, pero se mantienen como herramientas pedagógicas vivas que se pueden utilizar para la red de Ashoka o algunos otros. Y gracias. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Ilich Avilés, soy parte del colectivo Uniendo Esperanzas del Estado de México. Es un colectivo de familiares de personas desaparecidas y también de personas solidarias que nos hemos hermanado, ¿no? Con la amplia necesidad que existe actualmente en México en cuanto a la desaparición forzada de personas, ¿no? El objetivo del proyecto, como bien lo dice el nombre, y creo que lo pensamos en un momento justo de visualizar dónde estaba la esperanza de las familias y de los colectivos que día a día buscan a sus seres queridos, es que a pesar de la desaparición, a pesar de este fenómeno social, pueden existir, ¿no? Este surgimiento o esta aparición de cuerpos colectivos que puedan abrazar la lucha de las familias desde una perspectiva de fe, ¿no? El trabajo que realizamos dentro del proyecto tenía un énfasis muy claro en el acuerpamiento de la lucha a través de cómo llegamos a uno de los actores que en los últimos años se ha visto bastante dormido en cuanto a la realidad social que existe, ¿no? Como son las comunidades de fe o las iglesias.
en el diálogo de cuando estábamos conversando hasta quién queremos llegar, pensábamos en las experiencias que cada una de las familias tuvo al momento de conocer la desaparición de su familiar y que muchas de ellas se acercaron a comunidades de fe esperando una palabra de aliento, esperando apoyo, esperando una empatía por parte de los líderes, lideresas y de las comunidades y que en muchos de los casos no le encontraron de esa forma, ¿no? Entonces, dijimos, muchas de las ocasiones las comunidades y las iglesias no estamos trabajando o no estamos explorando esta realidad social porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo hacerlo. Y en ese sentido quisimos plantear una narrativa que naciera desde las propias familias, de cómo viven su propia espiritualidad y cómo la iglesia institucional puede sumarse, ¿no? Como un actor social clave para sus realidades. Parte de los productos o de la forma en la que llegamos a estas comunidades de fe fue a través de algunas postales que realizamos con frases específicas que partieron de entrevistas sobre cómo viven la fe, de dónde encuentran la fuerza para continuar, de dónde, cómo fue su experiencia al acercarse a comunidades de su localidad y qué recomendaciones le darían, ¿no? Para cambiar esta realidad. Si recibieron una indiferencia, si recibieron una respuesta que más bien las adentró más en la crisis. Entonces, ¿cómo podemos soportar y dar algunas pautas a las iglesias y líderes para que puedan acompañar de una mejor manera a las familias? Este proyecto o la forma en la que trabajamos estas narrativas tuvo un énfasis en lo local, o sea, tuvo un énfasis en la comunicación cercana con las diferentes comunidades de fe, de tal forma que las familias del colectivo fuimos, visitamos a las iglesias, planteamos algunas formas en las que la comunidad también puede aportar a la búsqueda. Uno de las metodologías que utilizamos es algo llamado los buzones de paz, que son buzones que se llevan a la comunidad, tienen un momento de intervención las familias explicando su lucha, explicando a quienes buscan y también dando la pauta para que los asistentes, los feligreses, puedan depositar dentro de estos buzones una palabra de ánimo, una oración, algo que les fortalezca como colectivo, pero también abriendo esta posibilidad de que puedan dejar alguna información que conozcan, pensando en que las comunidades también pueden ser un motor o una fuente por la cual podemos llegar a este objetivo final que tienen los colectivos y las familias, como es encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Entonces, nuestras audiencias principalmente fueron líderes, lideresas para sensibilizarles, para darles herramientas de cómo poder trabajar con familiares de personas desaparecidas, como este tríptico, y entregarlo y compartirlo, y también a las comunidades ampliadas para que ellas puedan ser también esta fuente de ánimo y esta fuente de información con la cual las familias pueden lograr su objetivo final, que es encontrar a sus seres queridos. Muchas gracias por el tiempo. El proyecto Abrazo Diciente, somos una comunidad de fe que reflexionamos teológicamente y acompañamos pastoralmente desde una perspectiva feminista y queer. Somos un espacio afirmativo, horizontal y seguro, libre de violencia espiritual. Nuestra página web, abrazodiciente.cl, este fue el espacio de encuentro, reflexión y visibilidad que planteamos en este proyecto. El proyecto central es los devocionales colectivos, escritos desde experiencias de personas, no desde una autoridad única. Estos devocionales han sido, el propósito de esto es tejer espiritualidad y resistencia desde las vidas concretas de las personas, disidencias sexogenéricas, neurodivergentes y en situación de discapacidad. La audiencia y el objetivo
personas cristianas, mujeres, disidencias sexuales y de género, identidades queer, quienes han sido excluidos por discursos patriarcales y heteronormativos en sus iglesias. También son personas que buscan la espiritualidad y que muchas veces desean reconciliarse con su fe. Y este es un espacio para fomentar esto. Perdón. Las comunidades teológicas, líderes, lideresas, personas que simplemente tienen fe, se le abre este espacio para poder entregar y compartir sus reflexiones. Perdón. En síntesis, quienes buscan un espacio de fe afirmativo, relacional y liberador lo pueden encontrar en este devocional. Los resultados. Tenemos una alta participación en devolucionales enviados tanto por miembros de la comunidad Abrazo Disidente como aliados y personas de distintos lugares de Latinoamérica. Y testimonios recibidos, tenemos muchas personas que expresan por primera vez lo que sienten en una comunidad cristiana sin esconderse. Porque se me corrió esto. Y totalmente los dejamos invitados e invitadas. Si quieren mandarnos su escrito, estamos recibiendo esas reflexiones que son tan necesarias desde nuestros cuerpos meditados. Gracias. Sí. Gracias. Mi nombre es Pamela León. Vivo en la ciudad de Guatemala. Soy obispa de la Iglesia Antigua de las Américas, en Centroamérica y México. Y cuando nosotros vimos por primera vez la oportunidad de las becas, pues mi mente se dio un pequeño retroceso al tiempo que yo estaba cursando la escuela secundaria. Cómo uno se va descubriendo en esa preadolescencia y adolescencia, va descubriendo sus gustos, su manera de ver diferente, y lo que más viene a la vida de uno, al corazón, es un terror y un silencio, ¿verdad? Miedo al ser descubierto, miedo a que se burlen de uno, miedo a todo. Y me ponía a pensar también que estas poblaciones, las poblaciones adolescentes y las preadolescentes, son a veces las más olvidadas dentro de nuestras propias comunidades, aunque estaba viendo otro proyecto ahí también dirigido para niñeces y eso es muy bueno. Me alegra el corazón en ese sentido. Pero con el equipo vimos entonces la oportunidad de crear un soporte narrativo que pueda contener las vivencias de varias personas que pasaron por esa misma etapa. Y bueno, la cosa funcionó y aceptaron nuestra propuesta y comenzamos a recopilar narraciones en sesiones con personas que voluntariamente quisieron venir a ser entrevistadas, a contarnos su historia. No fue fácil. A veces hicimos hasta 2 o 3 entrevistas porque era tanta la vivencia. Muchas de esas no fueron reproducidas en la pequeña cartilla, pero nos acompañaron las lágrimas y la oración personal. Fue muy bueno ese tiempo. Creemos que esta cartilla que ya imprimimos es un espejo del alma de las historias que contiene. Hay mucho contenido del dolor, hay mucho contenido de la experiencia con Dios. Y pues creemos que esta cartilla es un espejo que refleja vivencias que de una manera u otra en diferentes circunstancias, pero se reproduce. Y además que sea un vehículo de esperanza que se puede llegar a mejores cosas. Si hubiera sabido en ese tiempo lo que sé ahora, no me hubiera afligido tanto, esa es la verdad. Pero viví en un mundo tan religioso, tan estricto, y bueno, pensé que no había alternativa. Pero aparte de eso,
de que la esperanza sea un elemento importante, queremos enfocarnos también en que la gente comience a recabar lo que es la espiritualidad, como la búsqueda incansable que nos permite encontrarnos con la divinidad para seguir el camino de la vida. Gracias. Buenas con todas y todos. Yo soy Iraide y soy parte de la colectiva La Otra Teatra y la Red Ecuatoriana de Fe. Y les voy a compartir un poco del proceso que hicimos mediante unos talleres de teatro para niñeces y jóvenes en el barrio La Lucha de los Pobres, en Quito, en el sur de Quito, junto a la comunidad Inti Runa, que es una comunidad eclesial de base, y pues ellos y ellas llevan a cabo el proyecto Michael, que es el proyecto donde estas niñeces y jóvenes participan. Es un espacio seguro donde tienen diferentes actividades los fines de semana para como seguir desarrollándose. Entonces, nosotras elegimos esta comunidad porque es cercana y llevamos ya unos tiempos haciendo diversas actividades y queríamos compartir como el teatro, como una herramienta para contar lo que nos atraviesa, para dialogar y reflexionar sobre eso. Entonces, para nosotras, el teatro es como empezamos desde los juegos, desde la integración, desde las caminatas, desde la improvisación. Y con todo eso, entre medias, empezamos a investigar sobre los 4 elementos de la naturaleza, cómo esos se conectan con la vida comunitaria y también con las diferentes espiritualidades o creencias que habitan las personas que viven en el barrio. Entonces empezamos con un mapeo que hay en el barrio, tal, o sea, cómo ocupamos los elementos y cómo los desaprovechamos, qué ocurre con los elementos, ¿no? Entonces, de esa forma y con diferentes juegos, ¿no? Improvisaciones que ellos mismos fueron creando, creamos la obra de teatro titulada Tierra, agua, fuego, aire, una historia compartida. Y aquí les voy a mostrar un chiquito videíto. Son 8 escenas donde se muestra diferentes momentos de un año del barrio La Lucha de los Pobres, donde estas niñeces y jóvenes viven. Entonces, para nosotras lo importante era que desde esta investigación que ellos y ellas mismas hacían, ¿qué podemos contar de lo que viven, no? Y enredado con los 4 elementos como el ritual, dónde está la luz. Entonces, era importante como contar desde la realidad, ¿no? Desde la realidad social y política que se vive en el país y en el barrio. Entonces, la obra acaba haciendo el año viejo y para mostrarle el último videíto, para darle paso a mi compañero, siempre hacemos un conversatorio tras la obra de teatro con el público, con las y los protagonistas y quienes estamos ahí, ¿no? Entonces, aparte del compromiso que pudimos ver durante todo el proceso y cómo se familiarizaban con el teatro, había un niño que dijo en el conversatorio, yo no sabía que podía hacer teatro y ahora pues ya sé que sí, me puedo animar a hacerlo, ¿no? Y luego otra cosa importante que como que se repitió en el conversatorio también era como las formas, la metodología que se usó, que siempre se tenía mucho en cuenta la opinión de los y las protagonistas y eso era un proceso así horizontal y orgánico, ¿no? Donde era importante, ellos eran importantes. Entonces, como que eso les gustó mucho y les animó mucho. Eso, muchas gracias. Buenas, gracias, hermosa Graide, muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, estoy representando a mi organización que se llama Urban Promise Latinoamérica. Nuestro proyecto pionero es Urban Promise Honduras, que se encuentra en la comunidad de Copán Ruinas, en el occidente del país. Nuestra visión son comunidades vibrantes donde la juventud prospera
Y a través de esa forma de poder desencadenar el potencial que cada joven y niña tiene, creamos diferentes actividades con perspectiva histórica, sociabilizar con nuestros compañeros, también poco explorar nuestras espiritualidades. Y cuando se presenta esta oportunidad de la exploración narrativa, quisimos hacernos la respuesta a la pregunta de cuán conectadas están las temáticas de fe, espiritualidad y justicia. Un poco tocando los derechos humanos, la lucha social, arraigado también dentro de una fe, ya sea cristiana, católica o de otras que podríamos encontrar en nuestras comunidades indígenas, como son las espirituales mayas Chorti. Entonces, agarramos el legado de Berta Cáceres como temática. Berta Cáceres fue una mártir asesinada en el 2016 por la defensa de los recursos naturales en nuestro país y después hubo como un estallido alrededor de su nombre y de todo lo que ella significó, casi nacional y mundial. Entonces quisimos poderles mostrar a nuestras audiencias qué fue el legado de Berta, qué es lo que ella defendía, cómo lo hizo y de qué forma. Esta foto que ven aquí es una de nuestras actividades más interesantes, donde nuestros jóvenes pudieron visitar la familia de Berta Cáceres para poder tener más de frente lo que es el legado de Berta, quién fue ella y por qué fue interesante su vida, y aquellas personas que tenían más preguntas podían como hacerlas ahí directamente a la hija de Berta Cáceres. Y después pudieron escalar el punto más alto de Honduras, que es un día de ida y otro día de vuelta, donde el objetivo de esa escalinata, que está en uno de los videos de Instagram, es que puedan conectar con la naturaleza y con Dios sobre el, la conexión que tenemos, ¿no? Esto medio metafísico, de poder sentir la presencia de Dios en toda esta escalada. Hay momentos de reflexión, de pausa. Y en uno de esos momentos también, después de haber visitado lo que fue la familia de Berta Cáceres y toda su lucha, pudimos un poco mezclar, ¿no? Lo que vamos a hacer con nuestras temáticas. Al final hicimos una feria en honor de Berta Cáceres, donde pudimos expandir un poco nuestras audiencias a comunidades indígenas de la región, ya gente adulta y otras organizaciones que han podido trabajar en la defensa de recursos naturales y derechos humanos, y abrimos la plataforma de una forma más horizontal a que nos pudieran contar qué es lo que ellos han vivido y cómo pueden ahora crear soluciones para defender los ríos, podernos organizar y crear redes. Al final de todo esto siempre se escuchan como hermosos testimonios, muchas experiencias, gente que se va como con muchos nuevos desafíos y contactos para poder seguir haciendo, pero especialmente me quedo con Sergio, que fue uno de los jóvenes que participó en la escalada de Celaque y que estaba también en esa visita a la familia de Berta Cáceres, donde él, de pasar de desconocer cuál fue la lucha de Berta, llegó a ponerse una camisa que decía "Yo soy Berta", y se lo ponía casi todos los días. Sergio es el joven que ven del lado izquierdo, de camisa celeste azul, y era un joven que realmente quería ir a Celaque por lo que representaba la aventura, pero que se enamoró también, y que eso es lo que yo más añoro, de lo que fue el legado de Berta Cáceres, tanto para él ponerse una camisa que dijera "Yo soy Berta". Entonces al final pudimos descubrir de que sí tenemos nuestras diferencias en cuanto a liturgia y cuestiones religiosas al momento de hablar de estas temáticas. Si hubieron momentos de tensión, pero nos unifican más las cosas que queremos defender y el amor que queremos propagar. Muchas gracias. Bueno, vamos acá a Uruguay. Bien. Bueno, ahí está nuestro proyecto. Eh, yo soy parte de OBSUR, donde funciona Firma Resistencia, Espacio Bar y Proyecto Caminos. Y bueno, acá, donde se conoce más, pueden tener un poco de contexto del proyecto, después lo pueden mirar bien, pero en sí lo que queremos destacar de este proyecto es que, bueno, nos propusimos contar las historias de dos grupos. Por un lado, un grupo de personas en situación de calle, y por el otro lado, un grupo de mujeres trabajadoras sexuales, y contar sus historias, contar estos proyectos que funcionan con estas personas, pero desde un lado, nada, del lado de la resiliencia, los aspectos positivos que tienen para estas personas formar parte de esos proyectos. Y bueno, como bien dicen estas becas, como la importancia
de la humanidad compartida, como bueno, ver la capacidad de resiliencia y el encuentro con lo diferente, ver que dentro de las diferencias, ya sea de clase social, de su condición, ¿no? O las diferencias de fe religiosa, cómo pueden apoyarse perdón, y bueno, em, nada, como superar estas situaciones que pueden ver en dos mini documentales que hicimos. Acá si van a los videos, les van a aparecer los enlaces para verlos en YouTube. Y bueno, dentro de lo que nos dejó todo este proyecto, creemos que bueno, lo importante está en que son historias reales, en que fuimos a los testimonios de esas personas y que eso hace más fácil la llegada al público y que podemos dialogar con personas que capaz antes no podíamos llegar, como dejar de lado la creencia religiosa de cada persona y ir más a lo humano, ¿no? Y bueno, como entrelazar y ver cómo se cruzan temas que capaz muchas veces no queremos cruzarlos o ignoramos que se cruzan, como el feminismo con el cristianismo, con la justicia social. em, y bueno, creo que va por ahí el proyecto. em, y, y nada, como eh, ver cómo es tan importante la acción colectiva. Creo que me quedo con eso. Bueno, acá también hay fotos con personas de los dos proyectos que fueron parte del proceso. Y nada, los invitamos a ver el documental, los documentales. Hola, yo soy Milena Forero, soy de Colombia, comunicadora y teóloga. Tengo un proyecto en redes sociales que se llama Pandereta Millennial, donde hago contenido de espiritualidad con dibujos desde el amor al prójimo. Y presenté pues una iniciativa que buscaba generar contenido para WhatsApp a partir de la Biblia para combatir discursos de odio. Dirigido, mi público son mujeres de mediana edad y mujeres mayores conservadoras o de audiencias flexibles, pero sobre todo conservadoras. Inicialmente, pues yo pensaba usar pasajes como en Jesús no hay varón ni mujer y la idea del mundo nuevo según Dios, que presentara como el ideal del reino de los cielos, un mundo sin razas, ni nacionalidades, ni discriminación, donde el amor nos gobierne, desde lo positivo. Pero pues cuando comencé a publicar esos contenidos en mis redes, en mi comunidad de WhatsApp, con el grupo de señoras de mi comunidad de fe, me di cuenta que no lo compartían y no, pues no lo ponían de estado, los indicadores que yo normalmente uso, y pues que no funcionaba, que le gustaba a los progres, le gustaba a personas que ya no comparten discursos de odio, que no comparten cadenas de WhatsApp, ni fakes, ni memes odiosos. Me ayuda Isabel, con la que hice guía uno. Entonces está, por ejemplo, esta que está basada en jugar al lobo y el cordero, que es la idea de un mundo en el que no hay guerra, que lo plantea el Antiguo Testamento, pero muy lindo, pero no funciona con las señoras. Entonces, ¿qué hice? Replantear el proyecto pensando en qué le podía ofrecer yo a mi audiencia objetivo, a mi público objetivo, que realmente necesitaran y en el que pudiera meter el discurso que me interesaba, que era contra los discursos de odio. Entonces, pues trabajé primero con las señoras de mi comunidad, que son una audiencia flexible, para ver cómo se relacionaban con redes sociales y WhatsApp y los problemas que han tenido y qué necesidades tenían. Y a partir de eso identifiqué la necesidad de hacer una guía para WhatsApp y redes sociales para evitar estafas y engaños, pero enfocadas de la espiritualidad y para prevenir los discursos de odio. Entonces me di cuenta, hablando con ellas, que eran más susceptibles a robos si estaban asustadas, si estaban afanadas, si estaban solas, si no confiaban en otro, si esperaban lo peor, cosas que tienen que ver con la espiritualidad, también como con los frutos del espíritu y todo eso. Entonces hice frases como confía en Dios y desconfía de los números desconocidos, confía en Dios porque no todo lo malo te pasa a ti, ama a tu prójimo también en internet, ¿no? Eh, gracias, por ejemplo, ese. No hagas nada en internet que no harías en tu casa. Eres la misma persona en internet. Entonces eso está
desglosado, ¿no? Pues yo soy profe, entonces aproveché y puse mis estudiantes de conejillos de indias para probar argumentos, ¿no? Desde la fe y desde lo humano. Y pensaba en cómo hacer, qué puede mover a alguien a cuestionar y a reconocerse como racista, homofóbico o machista. Es muy difícil. Me di cuenta que la confrontación directa no funciona, que aunque es necesario señalar los comportamientos y decir, vea, eso es machismo, eso es xenófobo, hay que hacerlo de una manera tal en la que esté visto como un problema cultural, no solo de una sola persona, y que se vea que se puede cambiar. O sea, tener empatía hacia las personas que han crecido en un mundo en el que es normal ser racista, o donde el racismo está normalizado, y que necesitan aprender también de una manera amable, eh, pues a salirse de ahí, ¿no? Y ayuda mucho la perspectiva de yo también soy racista, yo tampoco me doy cuenta cuando estoy siendo racista o cuando estoy siendo homofóbico. El mensaje llegado de una manera mucho más tranquila que confrontar directamente la conducta de una persona. Porque pues nadie se quiere ver como el racista, el machista más grande del mundo, quiere uno verse como el que no está. No, también trabajo en Instagram, Carol, y en Facebook. Pero pues por eso toda la guía tiene como ese tono amorosito y como un poquito esperanzado de que la gente puede cambiar. No sé si podemos abrir la carpeta y miramos uno. Puede ser el de Nadie merece esa lealtad, el 7 ese. Pues ese lo hice por la confrontación política, ¿no? Que es como, miren, a veces una persona está en nuestro corazón. Amamos sus ideas, sus ideales, sus palabras y votamos por él. Siguiente. Todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. Me representa totalmente. Lo amamos al punto de no cuestionarlo. Siguiente. Y por supuesto hay otro, su opuesto, su rival, el que lo critica, que despreciamos, que aborrecemos, que nos fastidia. Bueno, esto se va a cerrar, pero al final el aprendizaje es que su familia y sus amigos no tienen que pensar igual que él, ¿no? O sea, trata de entender a la persona que está polarizada para rebajarle un poquito. Esa es como la apuesta. Bien, pues entonces, una vez más recordarles que les agradecemos mucho que nos acompañen con su evaluación, con la valoración de esta sesión, que nos cuenten sus opiniones y recordarles que viene una nueva beca de exploración narrativa. En esta ocasión queremos proyectos que hagan mucho más visible los temas de fe. Queremos que haya herramientas de fe. Hemos visto cómo también lo han hecho en otras sesiones. Entonces, en otras organizaciones han compartido esto, ¿no? Por ejemplo, este año, pues por un lado, el proyecto de Tatiana, por ejemplo, usar un devocional, usar lecturas, usar textos sagrados para conversar sobre un tema, eso es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, lo que hace Red Fe, que este año hicieron una cuaresma feminista y una guía para seguir una cuaresma feminista. Entonces nos parece muy importante que en esta nueva beca puedan explorar cómo hacer más visible ese lado más devocional, más espiritual, más práctico de la fe y de las religiones. Así que estamos muy entusiasmados de lanzar estas nuevas becas para que creen proyectos muy interesantes para aplicar. Recuerden que además para aplicar es importante pertenecer a la comunidad y pertenecer a la comunidad de Creo, así que les invitamos a que lo compartan con sus compañeros, con sus compañeras, con las organizaciones de fe que conozcan y los diferentes liderazgos de fe que conozcan en la región. Y pues creo que más o menos así vamos llegando al final de esta presentación. No sé, Jano, si quieres apuntar algo más. Si tenemos ahí una invitación también de Mari para unirnos a la comunidad, dejamos el link en el chat. No sé, Mari, si quieras comentar. De mi parte, no, eso es todo. Gracias por participar. Eh, Como propuesta, si luego pueden mirar el Genially, creo que les va a ser súper servir para aplicar para las próximas becas. Es decir,
el aprendizaje de estas organizaciones sobre las becas, qué les funcionó y qué no, puede ser buenos insights para pensar en las becas que se vienen. Así que bueno, les apunto ahí mirar y estar atentos, atentas, porque me parece que, bueno, seguimos de alguna manera explorando narrativas de fe y derechos humanos. Así que gracias. Bien, nos vemos. Muchas gracias.